Robbie Middleton vino al mundo el 28 de junio de 1990, en el pintoresco pueblo texano de Splendora. Criado por sus amorosos padres, Bobby y Colleen Middleton, junto a su hermana mayor Heather, Robbie creció en una comunidad muy unida donde todos se conocían. De niño, la alegría contagiosa de Robbie, su simpatía y su insaciable curiosidad lo hacían querido por todos los que lo conocían. Como muchos de sus amigos, disfrutaba jugando al aire libre, pero su pasión suprema era acampar. Durante años, había anhelado tener una tienda de campaña propia, y en su 8º cumpleaños, sus padres decidieron hacer realidad este sueño. Poco sabían ellos que este día, destinado a estar lleno de alegría, daría un giro devastador. En la mañana del 28 de junio de 1998, Robbie se despertó con una efusión de amor de su familia, quienes le presentaron 2 regalos, una gran caja y un pequeño sobre. Al abrir la caja, la emoción de Robbie no conoció límites al darse cuenta de que contenía la tienda de campaña que tanto había deseado. Después de expresar su gratitud a sus padres, abrió el sobre para encontrar una suma considerable de dinero, al menos para un niño de 8 años. Más tarde ese día, Robbie compartió su deseo de celebrar su cumpleaños con su mejor amigo, usando la nueva tienda de campaña en su patio trasero. Pidió permiso a sus padres para instalar la tienda y comprar fuegos artificiales para la ocasión. No solo estuvieron de acuerdo, sino que también lo acompañaron a la tienda para hacer las compras necesarias. Con todo en la mano, Robbie esperó hasta la noche para ir a buscar a su amigo, que vivía al otro lado del bosque en el mismo pueblo. Aunque la zona estaba apartada y mal iluminada, el niño estaba acostumbrado a caminar por ella sin temor al peligro. Sin embargo, en este fatídico día, todo cambió cuando fue víctima de un ataque horrible. Atado a un árbol con una red de pesca, empapado en gasolina y prendido fuego, los gritos de agonía de Robbie no fueron escuchados. Irónicamente, fue el dolor insoportable lo que lo mantuvo consciente y vivo. Cuando la red que lo sujetaba se quemó, Robbie logró liberarse y arrastrarse hacia el camino que llevaba a casa con su último aliento de fuerza. En ese momento, los vecinos de Robbie, que regresaban del trabajo, lo vieron salir del bosque. Inicialmente confundiendo su apariencia con simple suciedad, pronto se dieron cuenta de la verdadera magnitud de sus heridas al acercarse. El estado de Robbie era espantoso. Su cuerpo aún humeante y apestando a gasolina, sus ojos completamente blancos, su piel derretida, y sus pestañas, labios, cabello y genitales totalmente carbonizados. Al notar el humo que se elevaba sobre el bosque, uno de los vecinos corrió para asegurarse de que el fuego no se estaba extendiendo. A unos 100 metros del camino, descubrieron el lugar del incendio, donde un pequeño árbol había sido casi consumido por las llamas. El suelo que lo rodeaba estaba empapado de gasolina, y el olor a combustible era penetrante en el aire. Mientras tanto, Robbie expresaba repetidamente su incapacidad para ver, su frío y su sed extrema. Algunos lugareños trajeron agua, una manta y hielo, pero afortunadamente, una persona presente tenía algunos conocimientos de primeros auxilios para quemaduras. Advirtieron a los demás que no tocaran a Robbie ni le dieran nada de beber, ya que solo podría agravar su estado ya crítico. Mientras los vecinos intentaban ayudar al niño, sus padres estaban cada vez más preocupados por su ausencia. Al salir, notaron a un grupo de lugareños reunidos al final de la calle, pidiendo ayuda. Corriendo instintivamente hacia ellos, vieron a un niño con graves quemaduras cubriendo su cuerpo. Al reconocer las zapatillas rojas de Robbie, Colleen se dio cuenta inmediatamente de que el niño quemado era su hijo. Todos comenzaron a interrogar a Robbie sobre lo que había ocurrido, si había sido un accidente o un ataque deliberado. Al principio, el niño parecía inseguro de cómo responder, pero finalmente reveló que un adolescente llamado Rex Taylor le había salpicado gasolina en la cara. Justo entonces llegó la primera ambulancia al lugar. Robbie fue rápidamente trasladado a un pequeño hospital en Houston, pero debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado inmediatamente a un centro médico en Galveston. Más tarde, los padres de Robbie fueron informados de que el 99% de la superficie de su cuerpo estaba afectada por quemaduras de 3er grado, lo que esencialmente indicaba que sus posibilidades de supervivencia eran casi inexistentes. Robbie fue llevado rápidamente a cirugía, durante la cual se eliminó la mayor parte de su piel quemada y comenzó el proceso de reemplazarla con piel cultivada en laboratorio. La única zona de su cuerpo que quedó intacta fue un pequeño parche en su pierna derecha,
que los especialistas utilizaron para cultivar miles de pequeños injertos de piel para su posterior trasplante. Desafiando todos los pronósticos sombríos, Robbie sobrevivió, aunque su existencia se convirtió en un ciclo interminable de estancias en diversas instalaciones médicas. La investigación de las circunstancias del incidente comenzó al día siguiente. El interrogatorio a los vecinos de Robbie reveló que había identificado a un adolescente llamado Rex como su agresor. Sin embargo, Rex afirmó que él y sus amigos estaban nadando en el río en el momento del suceso. Dada su disposición a cooperar con la investigación, los detectives los descartaron como sospechosos. Sin pistas, la investigación llegó a un punto muerto. Sin embargo, pronto surgió un nuevo sospechoso: Donald Wilburn Collins, un joven de 13 años con una reputación dudosa. Según la información disponible, nació en 1985, y se sabe poco sobre sus padres y su educación. Su madre falleció cuando él tenía alrededor de 8 años, lo que le llevó a mudarse con su padre, de quien probablemente adoptó hábitos perjudiciales como fumar y beber alcohol. Cuando el padre de Donald fue encarcelado, comenzó a saltar de un pariente lejano a otro hasta que su tío y su tía maternos lo acogieron, residiendo en el mismo pueblo que la familia de Robbie. Donald era conocido principalmente por su crueldad hacia los animales y su incesante acoso a los niños más pequeños, lo que puede haber sido la razón por la que ningún padre local permitía que sus hijos jugaran con él. A diferencia del adorado universalmente Robbie, Donald prácticamente no tenía relaciones cercanas. Carecía de amigos genuinos y parecía pasar su tiempo acechando a los niños más pequeños que envidiaba. Los investigadores dirigieron su atención a Donald después de presenciar sus comentarios sobre los eventos en la televisión. El adolescente dio varias entrevistas improvisadas a 2 canales de noticias diferentes, especulando sobre cómo Rex podría haber prendido fuego a Robbie. Sin embargo, durante estas conversaciones con los periodistas, Donald mencionó detalles que solo alguien presente en el bosque en el momento del ataque podría haber conocido. También reveló inadvertidamente que recientemente había jugado con gasolina y se había quemado la mano, y que el incidente con Robbie lo perseguía en sus pesadillas. El 31 de julio de 1998, en un esfuerzo por profundizar en la investigación, los detectives se reunieron con Robbie y su madre, grabando su conversación. Según el niño, no tuvo tiempo de ver a su agresor, ya que se acercaron a él por detrás. Robbie recordó haber visto un trozo de papel, un bote y varios perros. Además, mencionó haber oído el cierre de una puerta de coche poco antes de ser incendiado. Pensó que uno de los atacantes podría haber sido Donald, ya que reconoció su voz, pero también mencionó una voz perteneciente a un individuo mayor. Cabe señalar que durante la conversación, Robbie estaba bajo la influencia de un dolor significativo y sedantes, lo que puede haber nublado sus pensamientos. En consecuencia, su testimonio debía ser considerado con cautela. Sin embargo, unos días después, los detectives volvieron a hablar con la madre de Robbie, y ella informó que esta vez, su hijo no solo había nombrado a los agresores, sino que también había compartido algunos detalles de lo que le habían hecho. Basándose en esta información, los investigadores obtuvieron una orden de arresto para Donald. Durante el interrogatorio, el adolescente admitió haber participado en el ataque a Robbie. Cabe destacar que, una vez en un centro de detención de menores, amenazó repetidamente a otros adolescentes, jurando quemarlos de la misma manera que a Robbie. Algunos de estos adolescentes amenazados confiaron en un trabajador de protección infantil, quien se puso en contacto con los detectives para transmitirles la información. Según uno de los adolescentes, Donald afirmó haber quemado a Robbie porque él y su tío le habían obligado previamente a mantener una relación íntima. Supuestamente tenían miedo de que pudiera contárselo a sus padres. El mismo adolescente también informó que Donald encontró divertida la expresión de Robbie después de prenderle fuego, pensando que sus ojos estaban a punto de salirse de sus órbitas. A pesar de esta evidencia, la fiscalía decidió cerrar el caso contra Donald y, para enero de 2000, fue puesto en libertad. Quizás la razón principal de este resultado fueron las declaraciones inconsistentes de Robbie sobre la identidad del agresor. Independientemente de los esfuerzos de su familia por buscar justicia, la investigación de este caso llegó a un punto muerto. Durante los siguientes 13 años, la vida de Robbie se convirtió en una batalla continua. Pasó la mayor parte de su tiempo en centros médicos, sometiéndose a intervenciones quirúrgicas y tratamientos extenuantes, soportando más de 150 operaciones. Sin embargo, su espíritu nunca flaqueó. Con el apoyo inquebrantable de su familia,
se convirtió en un verdadero símbolo de resiliencia y valentía. Sorprendentemente, Robbie incluso logró retomar una vida normal y volver a la escuela. Sin embargo, no todo fue tan idílico como él había esperado, ya que algunos compañeros de clase comenzaron inmediatamente a burlarse de su apariencia. No obstante, a través de la fuerza de voluntad y la aceptación de la realidad, Robbie encontró muchas personas comprensivas en su entorno. A pesar de todo lo que había soportado, demostró un coraje increíble cada día. Además, no solo se preocupó por sí mismo, sino que también se reunió con frecuencia con otras víctimas de delitos similares, convirtiéndose en un protector para ellas. Incluso inició una campaña de recaudación de fondos para la investigación en trasplantología. Su compasión y dedicación sirvieron como un recordatorio constante de lo que realmente importa. Mientras Robbie se convertía en un auténtico modelo a seguir para muchos ciudadanos, Donald continuó por un camino criminal. En 2001, a la edad de 16 años, fue condenado por un delito contra la integridad sexual de un niño de 8 años, lo que le valió una condena de 4 años de prisión. Tras su liberación, su vida se convirtió en una serie de acontecimientos marcados por encarcelamientos regulares. Es importante señalar que Robbie nunca dudó realmente de que Donald fuera responsable de lo que le ocurrió. Quizás por eso, en 2010, él y sus seres queridos presentaron una demanda civil acusando a Donald de intento de asesinato. Un rayo de esperanza para la justicia surgió cuando los Middleton buscaron la ayuda de Craig Sico, un abogado civil que les ayudó a presentar la demanda contra Donald. La estrategia de Craig consistía en obtener una copia del informe policial y encontrar motivos legales para reabrir el caso penal. Posteriormente, logró adquirir los principales materiales de la investigación, tomar la declaración de uno de los detectives y hablar con los médicos de Robbie. Trágicamente, mientras el juicio estaba en curso, el estado de Robbie se deterioró bruscamente. A pesar de su valiente lucha contra todas las consecuencias del ataque, le habían diagnosticado cáncer de piel, que finalmente le quitó la vida a finales de abril de 2011. En un último acto de valentía, grabó un vídeo de 27 minutos en el que reveló la verdad sobre lo ocurrido aquel fatídico día, así como algunos otros detalles que había ocultado cuidadosamente todo este tiempo. Robbie reveló que unas semanas antes del incendio, Donald le había llevado por la fuerza al mismo lugar y le había obligado a mantener una relación íntima. Robbie afirmó que solo accedió a ello porque había sido testigo de que Donald hacía lo mismo con otro niño de 8 años. Además, mencionó que el día en que Donald prendió el fuego, creyó oír la voz de un hombre adulto, que podría haber sido el tío del agresor. Tras grabar este testimonio, Robbie falleció. Unos días después, decenas de personas asistieron a su funeral para rendirle homenaje. Mientras los seres queridos de Robbie lloraban su tremenda pérdida, su abogado persistió en el juicio, introduciendo nuevas pruebas en el caso. A principios de septiembre de 2011, Donald, que recientemente había estado cumpliendo condena en prisión, fue puesto en libertad una vez más. 3 meses después, se celebró otra vista en un tribunal civil. Tras ver el testimonio en vídeo grabado por Robbie en sus últimos días, el jurado alcanzó un veredicto simbólico, obligando a Donald a pagar a la familia del niño la asombrosa cantidad de $150.000 millones en daños y perjuicios. Esta suma estableció un nuevo récord en la historia de los litigios civiles en Estados Unidos. Aunque los padres de Robbie entendieron que nunca verían ese dinero, consideraron la decisión como una medida de justicia para su hijo, ya que el beneficio económico nunca había sido su principal motivación. Con la conclusión del juicio civil, la oficina del sheriff del condado de Montgomery declaró la reapertura de la investigación, una tarea formidable que implicó más de 200 entrevistas con potenciales testigos y testimonios de expertos de diversos campos. Los investigadores volvieron a interrogar a casi todos los testigos anteriores y localizaron a los que no habían declarado en 1998. 2 de estos testigos resultaron fundamentales para el caso. Uno de estos testigos era la prima de Donald, quien reveló que en la noche del incidente, su hermano había admitido haber atado a Robbie a un árbol con una red de pesca, rociarlo con gasolina y prenderle fuego. Añadió que cuando informó a un familiar de esta confesión, le aseguraron que los adultos se encargarían de la situación. El caso estaba plagado de complejidades legales, en gran parte debido a la edad de Donald, 13 años, en el momento del crimen. Sin embargo, todos los implicados estaban decididos a buscar justicia para Robbie y su familia, y a asegurarse de que Donald no quedara en libertad. En 2012,
el fiscal principal de la investigación solicitó al Tribunal de Distrito que juzgara a Donald como adulto, a pesar de su condición de menor en el momento del delito. El juez de distrito, en su respuesta oficial, se limitó a señalar que los fiscales tienen la facultad de considerar los casos de menores como adultos, sin ofrecer directrices específicas para este caso. En última instancia, el fiscal trató de responsabilizar a Donald como adulto en virtud de una ley del estado de Texas de 1999, promulgada un año después del ataque a Robbie. Antes de esta legislación, la edad mínima para juzgar a los adolescentes como adultos era de 14 años, pero las nuevas normas la redujeron a 10. El fiscal argumentó que, dado que la muerte de Robbie se produjo en 2011, las nuevas normas deberían aplicarse a Donald. Por el contrario, el abogado de Donald sostuvo que tratar a su cliente como adulto era ilegal, ya que la ley había cambiado solo un año después del ataque real, lo que significa que debía ser considerado responsable según las leyes vigentes en 1998. Varios testigos que declararon que Donald había admitido personalmente haber cometido el crimen asistieron a las audiencias para reconocerlo oficialmente como adulto. El juez concluyó que Donald debía ser considerado efectivamente como un adulto y enfrentarse a penas más severas por el asesinato intencional o no intencional de Robbie. Tras esta decisión, el caso fue transferido a la oficina del fiscal de distrito. Dada la amplia cobertura mediática, no solo en 1998, cuando se produjeron los principales acontecimientos, sino también durante el juicio civil, la defensa de Donald presentó una moción para trasladar el juicio a otra jurisdicción. El juez accedió a esta petición, citando el potencial impacto de la atención mediática en la imparcialidad del jurado. En consecuencia, el caso se trasladó a un distrito vecino, lo que supuso desafíos logísticos para los testigos de la acusación. La mayoría de los 40 o más testigos eran personas de bajos ingresos que no podían permitirse faltar al trabajo, carecían de transporte personal y no tenían fondos suficientes para cubrir los gastos en otra ciudad. Sin embargo, los fiscales hicieron grandes esfuerzos para garantizar la presencia de la mayoría de los testigos clave en las audiencias. Otra complicación surgió cuando se descubrió que aproximadamente 10 testigos eran personas que habían estado en un centro de detención de menores con Donald en 1998 y que, en el momento del juicio, aún estaban encarcelados en el sistema penitenciario de Texas. A pesar de estos obstáculos, el juicio de Donald comenzó en 2015. Dada la complejidad general del caso, los fiscales optaron por desviarse del orden cronológico tradicional de presentación. Comenzaron con el testimonio de uno de los médicos de Robbie, que discutió sus lesiones, su estado mental y las verdaderas causas de su muerte. Dado que el juez había excluido la confesión de Donald de atacar a Robbie de las principales pruebas durante la audiencia previa al juicio, los fiscales tuvieron que encontrar formas alternativas de transmitir al jurado lo que realmente había ocurrido. Para ello, se basaron en gran medida en la grabación en vídeo del testimonio de Robbie, que ya había demostrado ser crucial para el caso, ya que corroboraba que Donald le había atacado en un intento de ocultar otro delito igualmente grave. El jurado vio el vídeo varias veces, en el que Robbie afirmaba que el acusado le había prendido fuego en algún momento después de obligarle a mantener una relación íntima. El fiscal principal estaba convencido de que Donald había prendido fuego a Robbie para ocultar otro delito y evitar que el niño lo revelara a alguien. Aunque la víctima afirmó haber oído la voz de un hombre adulto durante el ataque, la investigación no encontró pruebas de la presencia de un extraño. Mientras los 12 miembros del jurado observaban atentamente el testimonio final de Robbie, Donald se apartó ostensiblemente del monitor y se sumergió en la lectura. Sus abogados se opusieron inmediatamente, acusando a los fiscales de manipular intencionadamente las emociones del jurado, ya que no podían aportar el testimonio de testigos directos del incidente. En un momento del proceso, la acusación llamó a declarar a la prima del acusado. La mujer testificó que Donald le había confesado que había atacado a Robbie. Además, los fiscales convocaron a los antiguos compañeros de celda de Donald del centro de detención de menores donde estuvo encarcelado en 1998. Cada testigo confirmó que el acusado había admitido su participación en el crimen. Cabe destacar que la acusación también abordó los otros delitos de Donald, mencionando específicamente la agresión a la integridad sexual de una niña de 6 años y un niño de 8. El 9 de febrero de 2015, un jurado compuesto por 7 mujeres y 5 hombres declaró a Donald Wilburn Collins, de 29 años, culpable de asesinato y lo condenó a 40 años de prisión. Al escuchar el veredicto,
El condenado no mostró ninguna emoción. Colleen, la madre del difunto Robbie, expresó su convicción de que su hijo habría estado satisfecho con este resultado, ya que Donald no volvería a representar una amenaza para ningún niño. La mujer fue llamada a declarar incluso durante la fase de sentencia para compartir historias sobre su hijo y las tribulaciones que su familia había soportado a lo largo de los años. Si bien esta sentencia aseguraba efectivamente que Donald pasaría una parte significativa de su vida encarcelado, los seres queridos de Robbie consideraron que el castigo era insuficiente. Por el contrario, los fiscales e investigadores implicados en el caso se mostraron satisfechos con el fallo del tribunal. Después de 17 largos años, la justicia había prevalecido por fin. El principal abogado defensor de Donald consideró que la sentencia era excesivamente dura y presentó un recurso contra la decisión de juzgar a su cliente como adulto, a pesar de que el crimen se había cometido cuando era menor de edad. El abogado también argumentó que la acusación se basaba únicamente en pruebas circunstanciales, careciendo de pruebas físicas o testimonios que confirmaran la agresión y la violencia sexual contra Robbie. A pesar de los argumentos y esfuerzos del equipo de defensa de Donald, 3 tribunales de apelación confirmaron la condena, con la decisión final dictada en octubre de 2017. Habiendo agotado todas las apelaciones a nivel estatal, parecía probable que los abogados de Donald recurrieran al Tribunal Federal. Sin embargo, no pude encontrar confirmación de que se hubiera presentado un nuevo recurso. En la actualidad, Donald sigue encarcelado en una prisión de máxima seguridad de Texas y no podrá optar a la libertad condicional hasta 2053. La historia de Robbie Middleton es, sin duda, un doloroso recordatorio de las profundidades de la crueldad humana y de la extraordinaria fuerza y coraje de un joven que luchó hasta su último aliento. Robbie soportó horrores inimaginables en su búsqueda de una vida normal, logrando finalmente la justicia, pero a un costo inconmensurable. No olvides podilitis a tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal y dale like a este vídeo. Hasta la próxima, amigos.